Pues justamente este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Saludamos en México a Raúl Benítez Manau, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en materia de seguridad. Señor Manau, bienvenido. ¿Cómo están? Muchos saludos a NT24 USA. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Después de este encuentro entre el secretario de Estado y la presidenta de México, el secretario de Estado habla de una cooperación histórica, como lo veíamos hace algunos minutos, con resultados concretos que jamás se hayan visto. Quisiera preguntarle para usted cuáles son esos resultados concretos y por qué la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asegura que no ha sido fácil esta cooperación y este recorrido. Bueno, mire, el recorrido de la relación de seguridad México-Estados Unidos tiene muchísimos altibajos, pero en el gobierno actual, que casi tiene 11 meses de que inició, el gobierno de México sí ha fortalecido mucho los lazos de seguridad. En primer lugar están los lazos militares. El Comando Norte de Estados Unidos coopera muchísimo con el Ministerio de la Defensa de México y la Secretaría de Marina. Han hecho muchos ejercicios conjuntos. Estados Unidos está entrenando equipos de intercepción en territorio mexicano y en territorio de los Estados Unidos, y es uno de los amigos de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Mexicanas. Otros son los servicios de inteligencia. El Centro Nacional de Inteligencia es un aparato que trabaja mucho en el área antiterrorismo, y esto también se va a fortalecer porque ahora viene el Mundial de Fútbol y están muy estrechas las relaciones con ello. De todos modos, el gobierno a nivel judicial ha entregado 55 grandes criminales a Estados Unidos, pero eso es parte del debate y eso es parte de lo que se genera polémica, porque estos 55 presos muy peligrosos los entrega el gobierno mexicano sobre la condición de que no se les aplique la pena de muerte y que sean prisiones perpetuas, y muchos de ellos están colaborando con la justicia de los Estados Unidos, y eso pone muy inquieto al gobierno de México, porque ventila relaciones de narcopolíticos, ventila relaciones empresariales, de cómo los grandes carteles mexicanos lavan el dinero en empresas, bancos, cuentas de banco, tienen prestanombres, y eso les ha facilitado acumular pues, grandes cantidades de dinero sin ser detectados por las autoridades fiscales mexicanas y estadounidenses. Solo recordemos que el Mayo Zambada, el narcotraficante más poderoso en este momento que tienen capturado los Estados Unidos, reconoció 15,000 millones de dólares, y Estados Unidos dice que va a fiscalizar esos 15,000 millones de dólares y confiscárselos. Y él lo dijo, lo dijo en una declaración firmada. Es una cifra estratosférica que solo se puede comparar a los 10,000 millones de dólares que se decía que tenía Pablo Escobar hace 30 años en Colombia. Entonces, pues, ¿en qué está ese dinero depositado? En todo, en tierras, en empresas que hacen juegos de azar, en caballos, en propiedades inmobiliarias, en empresas que lavan dinero, supermercados, restaurantes, todo tipo de empresas, y ninguna de esas empresas está a nombre de estos criminales. Entonces, un esfuerzo muy grande es ir desentrañando todo lo que es la red criminal para poder golpearla, y Estados Unidos parece que está entendiendo que es más fácil cooperar con el gobierno de México, seleccionar las partes del gobierno de México sanas para cooperar con ellos y tratar de golpear donde hay cooperación criminal entre políticos y organizaciones criminales, y entre empresarios y organizaciones criminales. Es un gran desafío, pero en este momento está prevaleciendo la cooperación. Justamente el Mayo Zambada en sus declaraciones había dicho que había operado libremente en México por los sobornos que había dado a políticos, a policías, a militares, y el presidente Trump dice y afirma que México justamente es gobernada por los carteles y que él está dispuesto a enviar militares, pero asegura que la presidenta mexicana tiene miedo. ¿Usted cree que esto es un problema de miedo o de leyes laxas con los carteles en México? Bueno, miedo hay porque cuando Estados Unidos dice que va a hacer acciones unilaterales, nadie sabe de qué está hablando Estados Unidos, porque como ha hecho muchas acciones unilaterales diferentes en distintas partes del mundo, pues no se sabe a qué se está hablando. Yo solo me quiero referir al ataque de las 6 bombas que tiró Estados Unidos en Irán para destruir las plantas de enriquecimiento de uranio. Dijeron que era solo para destruir las plantas de enriquecimiento de uranio, que el pueblo iraní no era enemigo de Estados Unidos, ni siquiera que querían derrocar al gobierno. Ese mismo argumento Estados Unidos podría usarlo hacia ataques unilaterales contra criminales mexicanos, sus casas o laboratorios de fentanilo,
diciendo, pues no es nada contra el pueblo de México, no es nada contra el gobierno de México, pero el gobierno de México no tiene los instrumentos para poder destruir estos aparatos, armas de detección, drones, etcétera, y les hacemos el favor. Bueno, eso es a lo que la presidenta le tiene miedo, porque dice, bueno, ¿por qué hacen eso unilateralmente? Mejor hacerlo en cooperación, pero hacerlo en cooperación, Estados Unidos ha dicho varias veces que corren en peligro las operaciones porque se puede infiltrar información a grupos del crimen organizado. Entonces, es un debate entre que si se coopera con México y se le da información a los mexicanos, puede haber infiltración a los narcos y que fracase un operativo. Y si no, pues México puede acusar de violación a la soberanía nacional. Es un juego que va de un lado a otro y el presidente Trump está diciendo que todo el Estado mexicano está corrompido por el crimen organizado, cosa que en algunos lugares del país puede ser cierto en áreas rurales, pero no en todo el país. Por supuesto que eso no es cierto porque sería un narcoestado, cosa que tampoco México es un narcoestado, pero sí puede haber territorios controlados o gobernados por el crimen organizado, rurales sobre todo, en zonas agrícolas, en estados como Michoacán, como Sinaloa, como Guerrero, como Tamaulipas. Eso nadie lo duda, pero de ahí a que México sea un narcoestado, pues tampoco, porque si no, no colaboraría con México. También ellos tienen un diagnóstico efectivo cuando quieren cooperar. Volviendo a lo que se dijo en la rueda de prensa ofrecida esta mañana por el canciller de México y el secretario de Estado Marco Rubio, el tema y las preguntas estaban relacionadas de manera insistente con la posición que tiene México frente a la destrucción de la embarcación que llevaba droga en aguas del Caribe. Las respuestas fueron esquivas y el canciller resaltaba que México se rige por el derecho internacional y los tratados vigentes. ¿Qué lectura hace de esta posición de México? Bueno, mire, yo hago una lectura de esta posición de México muy ambigua, porque la lancha, se ve la filmación de la toma de la lancha, que se ve que es una lancha rápida, que tiene motores fuera de borda muy veloces y que pues efectivamente puede ser una lancha de narcotraficantes, nadie lo duda, nadie lo ha aclarado, eso ya tiene 24 horas. Y entonces esto Estados Unidos lo hizo en aguas internacionales, con lo cual no hay ningún problema con violación de soberanías de ningún país. México tiene buenas relaciones con el gobierno de Venezuela, digo, no tan buenas, pero tiene relaciones y prefiere que se rija por relaciones donde no se viole la soberanía de los países. Estados Unidos la hizo en aguas internacionales, con lo cual se lima esta aspereza. Entonces, aquí el tema es, ¿qué pasa si sigue haciendo Estados Unidos este tipo de acciones en el sur del Mar Caribe? Por ejemplo, ahí, esa zona del Caribe está plagada de embarcaciones turísticas, de embarcaciones mercantiles. Si se equivoca el gobierno de Estados Unidos, o puede no equivocarse, pero puede que un barco turístico lleve un cargamento pequeño de drogas y lo destruya, puede morir mucha gente inocente, con lo cual se haría un polvorín y sería incluso, le perjudicaría a Estados Unidos su imagen de que está combatiendo con eficacia las drogas. Entonces, estas cuestiones hay que hacerlas con mucho cuidado. Ahora bien, hay que también valorar la acción de Estados Unidos hacia Venezuela. Estados Unidos le está aplicando a Venezuela lo mismo que a Venezuela le aplicó hace año y medio al gobierno de Guyana. El gobierno de Venezuela hace un año y medio le dijo a Guyana, pues tú ya no eres país, ahora eres parte de Venezuela. Mandó un contingente naval muy poderoso a las costas de Guyana y ahora están haciendo la misma réplica parecida a Venezuela. Entonces, el presidente Maduro pues no se está dando cuenta que él hizo lo mismo hace año y medio y que ahora Estados Unidos le puede aplicar la misma operación. Y también Maduro no quiso salir del gobierno por las buenas, fue derrotado en las elecciones, no lo reconoció, se quedó en el poder y si hubiera salido por las buenas, estaría disfrutando sus riquezas en República Dominicana, Estados Unidos, Miami o Nicaragua o Panamá. Y entonces no habría estos problemas. Maduro está jugando con fuego también. Entonces también dice mentiras, dice que es la mayor agresión en un siglo a América Latina. Pues nadie lo está apoyando. Yo no he visto actos de solidaridad hacia Maduro. El gobierno de Brasil, que es un gobierno de izquierda, está muy enemistado con Maduro. Los gobiernos del Caribe están enojados con Venezuela por lo que hizo con Guyana y es cada vez más insostenible su posición. Entonces, eso le favorece a Estados Unidos. Si hace operaciones bien hechas, va a tener poca crítica. Y eso fue una operación bien hecha. También hacia México hizo una operación muy bien hecha cuando se extrajo al Mayo Zambada de Culiacán, Sinaloa, hacia Texas. Entonces, esa operación que no reconoce Estados Unidos que fue él el autor, pero que la prensa especializada de Estados Unidos, como el Wall Street Journal, dicen que sí fue Homeland Security Investigations,
está catalogada como una operación perfecta, sacar al narcotraficante más poderoso de México, de Sinaloa, y llevárselo a Estados Unidos sin un solo muerto, es un éxito táctico operativo. Entonces todos estos elementos están jugando en estas operaciones, y si Estados Unidos las hace bien, nadie lo va a criticar. Pero con México tiene que tener cuidado porque es un Claro que país sí. muy sensible al de los conceptos de soberanía nacional, ¿no? Pues es Raúl Benítez Manao, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en materia de seguridad. Muchas gracias por habernos atendido aquí en el informativo USA. Feliz noche. Muy buenas noches, que les vaya muy bien. Saludos.